Hola, muy buenas noches. Es un honor para mí saludarles en nombre del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica y sobre todo el día de hoy porque el colegio está iniciando un nuevo programa, un programa llamado Tendencias que se va a estar realizando los jueves a las 8 de la noche para analizar temas de actualidad nacional. Esos problemas que preocupan al país se van a estar analizando aquí desde el Colegio de Ciencias Económicas con expertos nacionales e internacionales. Y el día de hoy vamos a iniciar este primer programa de Tendencias hablando sobre los desafíos de la empleabilidad. Por supuesto, recordarles que estamos transmitiendo este programa el día de hoy por medio de Facebook y también por el canal de YouTube del colegio y vamos a estar atentos a los comentarios, a las preguntas que ustedes tengan. Quiero mencionarles eso de inmediato para que no se me olvide. Bueno, como les decía, vamos a desarrollar este tema de cuáles son los desafíos de la empleabilidad. Es algo que se habla en todo el mundo y que por supuesto nuestro país tiene muchos retos en este tema. Para desarrollar este conversatorio esta noche voy a presentarles de inmediato a los distinguidos panelistas que nos acompañan. Voy a saludar primero a doña Karina López, quien es gerente de Manpower Costa Rica. Buenas noches, bienvenida. Un placer y felicidades por este espacio tan valioso porque justo nos permite enlazar un poco el conocimiento técnico que tenemos y ese desarrollo que realiza desde Manpower y nuestra experiencia práctica. Entonces, muchísimas gracias por tomarnos en cuenta. Gracias a usted, doña Karina, más bien por estar aquí con nosotros esta noche. Saludo ahora al doctor Enio Rodríguez, economista y presidente del Colegio de Ciencias Económicas. Buenas noches, don Enio. Buenas noches, un gusto iniciar este programa. Estamos poniendo mucho énfasis en estos días en el tema de empleo. Tuvimos nuestra gran feria de empleo el lunes pasado y hoy continuamos con el análisis de tendencias. Muchas gracias, don Enio. Y bueno, y es que el día de hoy tenemos un panel de lujo porque también nos acompaña don Luis Antonio Madriz, quien es licenciado en Psicología y bachiller en Administración de Empresas, encargado de la gestión de talento humano en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Buenas noches, don Luis Antonio. Buenas noches, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación también al Colegio de Ciencias Económicas. Es un honor y un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias, don Luis Antonio. Y completamos este distinguido panel de expertos esta noche con don Luis Diego Loaiza, quien es experto en inteligencia artificial aplicada en recursos humanos. Además, él es autor del libro La máquina del talento. Don Luis Diego nos acompaña desde Miami de manera virtual. Buenas noches. Qué gusto poderlos saludar. Un gran abrazo a todos los que hoy nos acompañan en este conversatorio. Qué honor estar al lado de personas tan distinguidas y pues un abrazo hasta mi hermosa tierra. Efectivamente, en Talento Latinoamérica estamos comprometidos con el tema de inteligencia artificial aplicado a la gestión de capital humano y estoy seguro que hoy vamos a poder conversar y poner nuestras opiniones sobre la mesa. Bueno, muchísimas gracias a don Luis Diego también. Y bueno, antes de entrar en materia con este tema tan interesante que vamos a analizar esta noche, quería aprovechar de consultarle a don Enio porque hoy tuvimos una noticia que dependiendo de cómo veamos el vaso, podemos decir que es una buena noticia o de repente podemos también ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el día de hoy el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos nos informó de una disminución en la tasa de desempleo abierta en el país, la cual está disminuyendo a un 9,7%. Bueno, así como suena, es algo que definitivamente suena como positivo, pero también lo que nos dicen los expertos es que disminuye la tasa de desempleo porque hay menos personas buscando trabajo. ¿Esto es bueno o es malo, don Enio? Desafortunadamente, la noticia no es buena. La tasa por sí misma, romper los 2 dígitos es algo que estábamos esperando, pero no ocurre porque se crearon más plazas de trabajo. Al contrario, la economía está destruyendo plazas de trabajo. Y la tasa de desempleo disminuye porque la gente se desanima de buscar empleo. Gente que va una semana y la semana siguiente a buscar empleo, no consigue, deja de buscarlo. En el momento que deja de buscarlo, sale de la estadística de persona desempleada.
Desempleado se define en la encuesta continua de empleo como la persona que en la semana anterior a la aplicación de la encuesta buscó activamente trabajo y no lo encontró. Entonces, lo que nos está diciendo es que la tasa de participación laboral está disminuyendo, es decir, la gente se desanima y deja de buscar empleo y eso explica que la tasa de desempleo disminuyó y es menos de las 2 cifras por primera vez en muchos años, pero no es resultado de que la economía esté creando empleo, sino que por el contrario, lo que está sucediendo es que se están destruyendo plazas y las personas se están desanimando y abandonando la fuerza laboral activa. Me pareció interesante, don Enio, hacer esta aclaración porque, como usted dice, veníamos de una tasa de 2 dígitos, ¿verdad? Estábamos en 13,3 en el trimestre anterior. Así es. Hemos venido bajando, ya estábamos por debajo de 13, pero este es un resultado a primeras luces sorprendente, lograr bajar una barrera que teníamos de las 2 dígitos. Eso nos enmarca el análisis que vamos a hacer esta noche, porque bueno, justo aquí nos acompaña una representante de Manpower que previamente antes del programa estábamos hablando de que sí hay empleadores buscando colaboradores y por qué los colaboradores también están desempleados si no encuentran esos trabajos. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no sé si les parece que como tenemos a don Luis Diego de manera virtual, si podemos iniciar con él el conversatorio para no dejar a la persona que está de manera virtual de última. ¿Les parece que no lo castiguemos? Bueno, entonces quiero iniciar entonces con don Luis Diego Loaiziga, que como les comentaba previamente es experto en inteligencia artificial. Don Luis Diego, ¿cuál es el desafío más importante que usted ve en la empleabilidad en este momento? Gracias por la cortesía. Considero que el desafío más grande que tenemos como país es entender y perder el miedo al tema de la implementación de inteligencia artificial en nuestras organizaciones. La realidad es que no podemos sustraernos a la discusión, no podemos sustraernos a la realidad. En estos momentos, ya mientras conversamos, 350,000 plazas de trabajo alrededor del mundo fueron sustituidas con las pequeñas soluciones de inteligencia artificial que estamos hoy conociendo, que están al alcance de muchas personas. Y creo que tenemos temas éticos de derechos humanos, de respeto a la privacidad de las personas, que tenemos que hablar y tenemos que preparar profesionales dentro de las organizaciones en temas de ciencias de datos, decirle a los directores y a los gestores de capital humano que el tema de la inteligencia artificial no es algo a lo que le tengamos que temer, no va a entrar Terminator por la puerta, todo lo contrario, son instrumentos, herramientas que sin duda alguna pueden llegar a fortalecer nuestras organizaciones siempre y cuando hagamos una implementación ética con las personas correctas de este tipo de tecnologías. Muchas gracias, don Luis Diego. Puntualizaba él entonces que la inteligencia artificial pues es uno de los retos más importantes que tenemos en este momento, pero bueno, me gustó mucho eso que decía don Luis Diego de que no tengamos temor. Doña Karina, ¿cómo ve usted esta lista de desafíos? Bueno, y es que cuando hablamos de empleabilidad, hablamos y no lo podemos dividir o separar de la adaptación a cambio que tenemos que tener para justo poder afrontar las necesidades que hay a nivel laboral y de la demanda que exigen los empleadores en este momento. Desde nuestra perspectiva, uno de los mayores desafíos que tenemos en relación al tema de empleabilidad es precisamente la escasez de talento. Y aquí probablemente sonamos un poquito disruptivos porque recientemente hablábamos, bueno, tenemos talento que no está motivado a salir a buscar empleo y adicionalmente la tasa de desempleo en el país, a pesar de que positivamente hablamos de que hubo una disminución porcentual,
seguimos hablando de más de 280,000 personas sin encontrar empleo. Y recientemente lo vimos en la feria que tuvimos el honor de participar, más de 2,500 personas asistiendo a una feria que hacemos en San José buscando empleo. Entonces, ¿cómo se relaciona este tema con la escasez? Desde nuestra perspectiva y según los estudios que hemos realizado desde Manpower Group, existe un divorcio entre lo que las empresas en este momento están buscando versus lo que los colaboradores o los candidatos en este momento están ofreciendo, principalmente asociado al tema de desarrollo de habilidades. Recientemente, pues el compañero Luis Diego hablaba de la importancia y la inserción de la inteligencia artificial, y en nuestro estudio hablábamos que justo hay habilidades técnicas y blandas que se están requiriendo y que lamentablemente no estamos siendo tan ágiles para adaptarnos. En el reciente estudio que lanzamos de escasez de talento hablamos que en Costa Rica hay una escasez del 71%. Eso quiere decir que las empresas están, de cada 10 personas aproximadamente buscando empleo, ellas dicen que solamente logran contratar 3. Entonces, ¿a qué se debe esto? Al divorcio que existe en habilidades. Más adelante podemos desarrollar cuáles son esas habilidades que están demandando. En nuestro estudio entrevistamos a más de 400 empresas en el país. Y nos revelaron datos muy significativos que probablemente en este panel también nos generen mayor discusión. Muchas gracias, doña Karina. Y sí, definitivamente es una estadística preocupante esta que usted nos revela esta noche. Don Luis Antonio, ¿cómo lo ven ustedes desde la academia también? Claro, muchísimas gracias. Bueno, por supuesto que estos desafíos no solo son desafíos, son retos, ¿verdad? Porque nos obligan a reinventarnos desde diferentes puntos y de diferentes estrategias. Don Luis Diego nos planteaba una realidad que ya hoy en día existe, ¿verdad? Que es la inteligencia artificial y su incursión dentro del mercado laboral como tal, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la actualización de los currículos, ¿verdad? La actualización de las diferentes metodologías pedagógicas que se viene es todo un reto, desde la función académica como tal, ¿verdad? Logrando eso sí, y aquí también para poder integrar con lo que decía Karina, algo muy importante, justamente un proceso educativo técnico acorde a las necesidades del mercado, pero no deshumanizado, ¿verdad? Porque justamente esa parte donde nos enfocamos únicamente en lo técnico y deshumanizamos la formación integral de las personas es lo que genera en gran mayoría ese divorcio que hablaba Karina entre las habilidades blandas y las habilidades técnicas, ¿verdad? Porque justamente las habilidades blandas nacen desde algo intrínseco de las personas como tal, ¿verdad? Y justamente también en línea con lo que comentaba ahora don Enio, en razón de la explicación que nos daba tan interesante del que baja la tasa de desempleo, pero que realmente lo que se está pasando es que están saliendo las personas por decir así, de la búsqueda de empleo. Bueno, hay todo un tema también ya más país, que es el tema de la salud mental asociada al desempleo. ¿Por qué la persona deja de buscar empleo? ¿Porque ya no lo ocupa? No, obviamente lo busca, lo necesita, pero se decepciona. Y esa decepción, esos problemas que se pueden visualizar desde muchos factores, un estrés grandísimo, ansiedad, decepción, frustración, por supuesto que lo que hace es que no lleguen con la mejor actitud, con su mejor perfil, ¿verdad? Competencial a un proceso de selección, ¿verdad? Las personas llegan ya desanimadas, ¿verdad? Casi que sin dar un esfuerzo, o muchas veces ya ni asisten, ¿verdad? Yo también he trabajado muchos años en reclutamiento y selección y he visto esto donde ya las personas
dicen, pero ¿para qué voy a ir a un proceso de selección donde no voy a pasarlo, donde me van a decir que no, ¿verdad? Incluso llegan a cuestionar esos procesos de selección, ¿verdad? Y a enojarse, llegar casi con una actitud de enfado o molestia a estos procesos, ¿verdad? Entonces, hay que verlo desde una visión integral, ¿verdad? No solamente lo podemos ver desde la parte de los requerimientos, de las necesidades, sino que verlo desde la misma formación, desde la misma salud mental de las personas y cómo todo esto afecta ese posible factor que es el encontrar el talento idóneo para las organizaciones. Gracias. Don Luis Antonio, ¿cómo lo ve usted, don Enio? ¿Cómo podemos hacer mejor esta tarea en este momento? Bueno, es una tarea compleja con factores nacionales e internacionales que se están entrecruzando para provocar estos resultados que estamos viendo. 3.235 personas acudieron en el último corte a la feria de empleo, muchos de ellos jóvenes, aunque también había personas de la tercera edad buscando trabajo, pero había un predominio de jóvenes. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, a nivel global está el fenómeno del nearshoring, o sea, mientras hasta el 2008-2009 hubo una fuerza muy fuerte hacia la globalización, a partir de ahí se rompe esa tendencia que se agrava durante la pandemia y hay una relocalización de empresas o de la cadena productiva más cercana a los mercados de destino. Eso está favoreciendo a Costa Rica indudablemente por nuestra cercanía y el tipo de relación que mantenemos con la economía más grande del mundo, con Estados Unidos. Sigue viniendo inversión extranjera en las áreas en las que hemos desarrollado competitividad, servicios corporativos de alto nivel, implementos médicos y desde luego el turismo que tiene otras características. Ahí es donde están las plazas que no estamos llenando, en esos sectores dinámicos que es producto de una dinámica internacional. Entonces, debiera haber un esfuerzo educativo de formación, de política de precisión que llamamos los economistas, es decir, a resolver esos déficits que encontramos en el mercado, esas habilidades, destrezas. Algunas son blandas, otras son de idiomas, otras son técnicas, pero que hacen, por ejemplo, que en servicios de computación e información, en una encuesta reciente, de cada 10 plazas, solo 3 se logran llenar. Así es que ese dato lo mencionabas, esa es una realidad. Entonces, no estamos produciendo en el país las personas con las destrezas para los sectores que están teniendo más dinamismo. Tenemos una desconexión entre la oferta y la demanda muy seria, mientras que tenemos jóvenes que están abandonando la secundaria. Más del 40% están abandonando la secundaria sin segundo idioma, sin destrezas técnicas en tecnologías de información y otras, que prácticamente los condena al sector informal o a sectores que son los menos dinámicos hoy, como construcción, agricultura. Entonces tenemos una gran masa de población joven sin las habilidades que están pidiendo los mercados más dinámicos. Y eso en un mercado, que aquí voy a decir otra macro tendencia, de incertidumbre macroeconómica global. La tendencia al alza de las tasas de interés, la inflación que está probando ser más rebelde de lo que se creía. Eso está generando condiciones complicadas de crecimiento a nivel de la economía global que en Costa Rica también tienen su paralelo. Tasas de interés muy altas, difícil reactivar el sector construcción con tasas de interés muy altas, difícil reactivar la agricultura,
un tipo de cambio que está restando competitividad a muchos sectores. Entonces se conjugan también estos factores macroeconómicos globales y locales para tener una economía de poco dinamismo en el sector, en creación de empleo. Y finalmente no puedo dejar de mencionar la gran macro tendencia del cambio tecnológico, particularmente de la inteligencia artificial y del reto y oportunidad que nos plantea para poder seguir compitiendo en esos sectores en los que estamos siendo competitivos. El sector de servicios corporativos de alto nivel, el sector de servicios más grande de la economía nacional ya se va a modificar, se está modificando mientras hablamos. Y eso significa un reto para las universidades, significa un reto para nuestro colegio, cómo tienen los profesionales que prepararse, adaptarse para utilizar y de la mano de las empresas que lo están haciendo, porque el cambio tecnológico es inexorable y nunca ha sido más acelerado que ahora. Entonces los perfiles profesionales de hoy, la naturaleza de muchos servicios, particularmente los financieros, dentro de 5 años, no los vamos a reconocer respecto de lo que son hoy. Entonces tenemos que prepararnos para el cambio. Sin duda alguna. Y este cambio que además ocurre tan rápido, que era lo que estábamos hablando ahora. Bueno, sin ánimo de buscar culpables, ¿verdad? Porque no se trata de eso, pero sin duda muchos aquí hemos dejado de hacer la tarea, ¿verdad? Porque en algún momento, bueno, yo como periodista recuerdo que en algún momento hicimos reportajes de hablar de que las universidades solo ofrecían más de lo mismo, ¿verdad? Por el otro lado, yo no sé si los empleadores también han sido lo suficientemente también capaces como de demostrar qué es lo que necesita el mercado, ¿verdad? Y por el otro lado, también yo creo que hay un mea culpa en los nuevos profesionales, ¿verdad? Porque, bueno, por lo menos en el tiempo en el que yo estudiaba, usted sacó el bachiller y después se hizo licenciado y si podía optar a una cosa más, pues qué maravilla, pero pensábamos que ahí estábamos ya completos para poder optar por un trabajo y ahora no es así. Adelante, doña Karina. Y me llama poderosamente la atención ahora que lo mencionas porque justo estamos, hay que entender que en este momento hay varios elementos que están afectando. Uno de ellos es el cambio demográfico. Tenemos, según estadísticas, cerca del 25% de la población activa para el 2025 y que va a centralizar los candidatos para los empleos del futuro, va a ser la famosa población o la generación Z, que haciendo eco a tus palabras, sin buscar culpables, aquí nos demanda un reto muy importante porque don Enio mencionaba de que más bien estamos teniendo más deserción escolar. Y vos mencionabas que, bueno, anteriormente la visión de todos nosotros era saco la universidad completa y me quedo con la titulación. Hoy en día lo que estamos viendo y lo reflejamos muchísimo en nuestros procesos de selección desde Manpower Group es, hay una necesidad implícita de que los candidatos y las personas le apuesten a una formación continua. Eso requiere, hay retos en ese proceso, ¿no? Porque justo requiere una inversión individual, ¿verdad? Y las personas tienen que ser conscientes que para poder afrontar los empleos del futuro, tiene que haber una elección individual a elegir la formación constante. Porque en un mundo en el que estamos abrazando la tecnología, hoy era muy importante, o yo recuerdo que hace un año en la empresa hablábamos de la importancia que la gente tuviera Excel y hoy por día hablamos, en un año después, no es que Excel no es suficiente, necesitamos que tenga Power BI, necesitamos que tenga NIME, necesitamos que tenga, ¿verdad? Y hablamos de un montón de herramientas que en cuestión de meses se van
actualizando y siendo más acelerado el cambio. Entonces, aquí hay que entender que para el futuro, o bueno, para el futuro más próximo que es mañana, requiere una elección individual en el que las personas inviertan en su educación. Hay una responsabilidad implícita que tenemos los que estamos involucrados en la academia como tal, de también aceptar de que hay una necesidad de empezar a dialogar más con el sector empresarial para poder entender cuáles son las necesidades que tienen y poder formar al talento que se va a requerir en el futuro. Porque creo que el sector privado y las empresas han venido manifestando hay necesidad de talento, ¿verdad? Y que no solamente se limita a la carencia de un segundo idioma, sino que hay tecnologías y habilidades blandas que se están necesitando. Y nosotros lo vemos, o sea, vemos candidatos que tienen un currículum espectacular y quedan desertados porque simplemente no tuvieron o no lograron demostrar habilidades para trabajar en equipo. Algo tan sencillo que no nos lo enseña la academia. Y un tercer elemento es, la empresa sí tiene una responsabilidad en esto. Y nosotros como organización tenemos que estar conscientes que ni el Estado ni la academia por sí solos van a lograr capacitar al personal que está necesitando la industria del futuro. Y las empresas en esto probablemente puedan ser más efectivas o más ágiles para adaptar y poder preparar también al talento. Entonces, creo que para mí hay una responsabilidad tripartita en el que todos tenemos que contribuir al proceso de formación para tener esas habilidades que estamos demandando en el mercado. Todas estas afirmaciones a mí me dan mucho miedo. Se los comentaba desde el principio. Más miedo que el que tenía el domingo cuando Saprissa estaba ya con 3 goles en el primer tiempo. Sufrí mucho. Don Luis Antonio, a propósito de esto de la formación constante, ¿qué le podemos decir a esa persona que está hoy? Pensaba ahora que doña Karina mencionaba a la gente que va a salir con un gran currículo, pensaban todos los ingenieros que se van a graduar en el TEC, por ejemplo, pero qué triste, ahora eso no es suficiente. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿En qué más nos debemos preparar? Bueno, creo que es indispensable ese tema, ¿verdad? Efectivamente, por ejemplo, en el TEC trata de tener el currículum más completo de los profesionales que egresa, ¿verdad? Pero justamente también esta necesidad de estas carreras de tecnología, lo digo yo siempre, son carreras que a veces son como injustas, porque uno cierra los ojos y al día siguiente se levanta con un montón de cosas nuevas, ¿verdad? Y ya no estoy en la universidad que ya me está dotando de esos nuevos conocimientos, ¿verdad? Ya me egresé, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay una responsabilidad y la mayoría de veces hay una responsabilidad también personal, ¿verdad? Individual. Como personas tenemos que entender, y principalmente en este mundo de las carreras STEM, ¿verdad? Donde tenemos que entender que todos los días hay actualizaciones, ¿verdad? Un ingeniero en informática que no se actualiza en un año perdió una posibilidad competitiva enorme, ¿verdad? Y tenemos que entender que esa formación continua es indispensable y no solamente, veámoslo no solamente en este tipo de carreras, veámoslo en cualquiera. Ahora, es a veces, obviamente, cuando uno está en el desempleo, ¿verdad? Difícil decir cómo me actualizo, ¿verdad? ¿Cómo logro pagar eso? Bueno, hay opciones que muchas veces se desaprovechan, ¿verdad? Por ejemplo, los colegios profesionales tienen una capacitación continua, ¿verdad? Gratuita para sus afiliados, para las personas que están dentro, ¿verdad? Que les permite mantenerse a la vanguardia en diferentes temas trascendentales. Pero también creo yo que aquí es importante desde las visiones organizativas ese concepto que hay que rescatar de universidad corporativa, ¿verdad? Que es esa opción de poder justamente solventar algunas necesidades desde sus propios perfiles de puesto, ¿verdad? Desde la especialización que se tiene, porque muchas empresas, muchas organizaciones van a tener necesidades que son demasiado exclusivas para ellas,
¿verdad? Que por su formación están. Y ya lo hemos visto, por ejemplo, con dinámicas de call centers que vienen y que entonces instauran una academia de inglés, ¿verdad? Justamente hay una responsabilidad importante del empleador, ¿verdad? Instauró eso para solventar esa carencia técnica que se presenta, ¿verdad? Y también creo yo, y lo digo desde como reclutador que fui durante muchos años, creo que hay que también tomarse el tiempo para retroalimentar a las personas sobre sus perfiles desde las empresas, ¿verdad? No es solamente decirle no cumple, quedó descartado, es poder explicarle dónde está esa parte, dónde está esa necesidad, es esa retroalimentación que las personas necesitan, que se les debe dar con tal también de que ellos puedan crecer, ¿verdad? Que puedan desarrollarse, que sepan hacia dónde enfocarse, porque nada más frustrante que saber, ok, estoy fallando, pero ¿en qué? ¿En qué estoy fallando? ¿En qué puedo yo capacitarme? Porque también no es simplemente decir, bueno, voy a ver el boletín del colegio, qué capacitaciones ofrece y me meto en esta, y de repente no es esa la que necesito, ¿verdad? Porque tal vez no es algo técnico, es algo de habilidades blandas, entonces es algo de liderazgo, como decía Karina, es algo de trabajo en equipo, donde tengo que empezar a desarrollar esas habilidades. Entonces, eso también le permite a la persona poder tener una noción de dónde está su brecha, de dónde está fallando para encontrar trabajo. Muchas gracias, don Luis Antonio. Analizamos esta noche el tema de los desafíos de la empleabilidad. Y bueno, estábamos complicados ya en este tema del mercado laboral y no voy a decir que apareció la inteligencia artificial porque estaba hace mucho tiempo, pero no sé si se puede decir, don Luis Diego, que de hace un tiempo para acá se montó en jet y viaja más rápido, o es que ahora la estamos visualizando, la tenemos más cerca. Usted dijo ahora que no teníamos que verlo como un Terminator que nos asuste. ¿Por qué no? Que lo que sucede es que la inteligencia artificial se ha vuelto mediática ahora por el lanzamiento de instrumentos de lenguaje inteligentes como el ChatGPT o como el Bing de Microsoft, etcétera. Pero realmente, si usted tiene un celular en su bolsa, usted está lidiando con la inteligencia artificial desde hace bastante tiempo. Aplicaciones como Netflix, Google, Spotify, etcétera, aplican inteligencia artificial de hace bastante rato, pero bueno, hoy estamos viendo que nuestros muchachos están haciendo las tareas con ChatGPT, que se vuelve algo de dominio general. Entonces nos surge la pregunta, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Don Enio resumió muy bien todos esos retos que se vienen y mis dos compañeros panelistas también. Si somos honestos y cuando el colegio genera estos foros de debate, súmenle algunos subfactores que no estamos considerando más allá de lo que ellos están diciendo, que todas son razones muy válidas. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en temas de inclusión laboral para las personas más vulnerables, los jóvenes que necesitan su primer empleo, las mujeres que necesitan equiparar sus posibilidades de empleo en el mercado laboral, las personas con discapacidad, las minorías étnicas? ¿Cómo vamos a incentivar la articulación entre la oferta y la demanda? Creo absolutamente necesario generar estos debates porque si, como bien dijo usted, no es momento de buscar culpables, lo que sí es cierto es que para mantenernos competitivos en un entorno que además nos está llevando nuestro talento, porque cuando un profesional que, como bien decía el compañero, invierte en educación y no encuentra las oportunidades de trabajo dentro de Costa Rica, pues evidentemente va a ir a buscar un mercado donde le retribuyan el esfuerzo académico que hizo. Entonces sí creo que tenemos que ser brutalmente honestos de poner sobre la mesa esos factores y vienes y le sumas inteligencia artificial. Bueno, a mí me gustaría entender, por ejemplo, del Instituto Tecnológico, que es una institución referencia, no solo en Costa Rica, en todo el continente, ¿qué pasos estamos dando como país para formar esas carreras que además urgen científicos de datos que vengan a apoyar en las empresas? Pero también ocupamos que las empresas generen espacios competitivos para que esos científicos de datos se queden en Costa Rica.
y que queden aportando al crecimiento del país. ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo la academia? ¿Qué están haciendo las empresas? Por eso creo yo que el unir estos esfuerzos, estas iniciativas con personas que realmente manejen el tema, que no tenga una perspectiva de índole político, por así decirlo, sino técnicamente afrontemos la situación, como muy bien dice el título de este foro, enfrentemos esos desafíos de la empleabilidad. Y a mí sí me encantaría entender, aprovechando la presencia aquí del Instituto Tecnológico de Costa Rica, conocer qué estrategias estamos generando como país para atraer estos profesionales y entender con la visión de las empresas que la licenciada Karina nos puede decir qué está pasando en las organizaciones, cómo le vamos a dar campo a esos profesionales que van a salir formados en estas carreras. No se nos puede quedar el enorme espacio de las personas que ya pasan los 35, 40 años, porque antes hablábamos de 45 años, no es cierto, los que estamos en recursos humanos sabemos que el edadismo cada vez tiene una ventana mucho más amplia y más cuando estamos hablando de conocimientos técnicos que se requiere. Bueno, ¿qué vamos a hacer con los profesionales que hoy todavía tienen energía para seguir aportando en las empresas y los ocupamos? Ese tipo de articulaciones creo yo que es esencial conversarlo y discutirlo. Muchas gracias, don Luis Diego. No sé si podemos aprovechar entonces tal vez de contestar estas dos preguntas que él planteaba. Empezamos con don Luis Antonio, nada más para recapitular. La pregunta es, ¿qué está haciendo, digamos, el tecnológico para prepararse en lo que le ofrece a los estudiantes en relación con todos estos cambios? Claro, no, primero que todo, muy acertado me parece la visión y todo lo que nos comenta don Luis Diego sobre sobre el tema de la inclusividad también, que son poblaciones, cuáles son las poblaciones vulnerables y que tampoco podemos dejar por fuera en este contexto de necesidades donde muchas veces van a haber poblaciones que no van a calzar, ¿verdad? Entonces, también tenemos que pensar en esa visión y como decía, creo que es una construcción que tenemos que generarla despolitizadamente, ¿verdad? Sino técnicamente, ¿verdad? En efecto, el Instituto Tecnológico es, como decía don Luis Diego, es un referente no solo nacional, sino internacional en la creación de nuevos y nuevas profesionales en diferentes áreas, ciencias económicas, ingenierías, ¿verdad? Donde salen personas muy altamente capacitadas con una tasa de empleabilidad muy alta, ¿verdad? Esta tasa de empleabilidad la logra justamente porque en el mercado encuentra dentro de las organizaciones profesionales pues con un currículum bastante actualizado a las tendencias de mercado. Y ahí es donde principalmente la universidad como tal se enfoca en esa actualización constante del currículum desde esa parte técnica, desde esa parte de gestión de habilidades en el desarrollo de los estudiantes, con una formación también muy importante en ese sentido. Ahora, uno de los grandes retos, ¿verdad? Y que también hay que entender como país en este sentido, es que no podemos precarizar el trabajo, ¿verdad? Cuando digo yo precarizar el trabajo significa no podemos conseguir altos perfiles con bajos salarios, porque efectivamente muchos estudiantes salen y se van del país, ¿verdad? Pero no solo estudiantes, tenemos también muchos docentes que salen con altos perfiles, que adquieren un doctorado y que se van, por supuesto, ¿verdad? Entonces, es todo un trabajo conjunto porque no podemos crear altos perfiles de personas altamente capacitadas en lo técnico, en lo actitudinal, con docentes poco calificados, ¿verdad? Entonces, efectivamente, tenemos que apostar también, y es la parte de lo que el TEC también ha apostado, a que los profesionales que están formando a todas estas personas tienen también altos perfiles competitivos, ¿verdad? Tienen altos perfiles académicos
donde no solamente es su parte ingenieril o su parte académica como tal, sino también es su parte docente, su parte pedagógica, para lograr esa gestión adecuada de conocimiento, ¿verdad? Entonces, es un esfuerzo conjunto donde buscamos mantener los perfiles lo más actualizados posibles, desde el docente que va a preparar justamente a esos estudiantes hasta tener una malla curricular tendiente al mercado, tendiente a las necesidades, justamente como decía don Luis Diego, a las nuevas tendencias de análisis de datos y demás. Hemos hecho convenios, trabajos conjuntos, inclusive, y aquí hay algo que hay que rescatar, porque a veces el costarricense tiende a no reconocer el esfuerzo del propio costarricense, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el TEC, por ejemplo, disparamos el primer motor de plasma de Centroamérica, ¿verdad? Se lanzó el primer satélite, ¿verdad? Construido por estudiantes. Todo es un trabajo realmente que sobresale y que está tendiente a esas partes donde justamente ahora se está trabajando para la creación de un grupo que está trabajando y que tiene la iniciativa de crear carrera en aeronáutica, ¿verdad? Todo lo que eso podría generar de empleo, de inversores que se ven atraídos por esas nuevas tendencias, por esas nuevas profesiones que realmente el mercado, como decía don Enio, está demandando, ¿verdad? Porque es también ver eso, ¿verdad? O sea, no podemos traer nuevas empresas que si no tenemos los profesionales que las van a abastecer también de talento, ¿verdad? Entonces, es todo un reto y justamente sobre esa línea siempre estamos trabajando, ¿verdad? Sobre esa actualización continua, sobre esas tendencias de mercado para justamente poder proyectar a la sociedad, porque al final es una devolución a la sociedad, ¿verdad? Todos esos profesionales, pero justamente también necesitamos, como decía don Diego, que no se nos vayan a otros países y eso se logra no precarizando el trabajo, es decir, no generando o quitando ventajas laborales o demás, ¿verdad? Que bueno, está Karina también que sabe que hoy justamente hay todo un componente de salarios emocionales y demás que juegan un papel importantísimo en la retención de talento, ¿verdad? Porque no solo la búsqueda, también es retenerlo, porque el buen talento también se va, ¿verdad? Lo consigo, pero se me va rápido, ¿verdad? Entonces, tenemos que también trabajar como sociedad en justamente generar esas buenas condiciones laborales para las personas. Doña Karina. Bueno, ahorita que reflexionaba un poco sobre todos los puntos de vista, definitivamente, y para responderle la pregunta, las organizaciones que van a lograr sobrevivir al futuro van a ser aquellas organizaciones que le apuesten a la capacitación. Dice una de los estudios que desarrollamos en Manpower. Alarmantemente, justo en otro estudio que también lanzamos para Costa Rica, decía que solo el 39% de las empresas estaban dispuestos a invertir en capacitación para el personal. Y aquí justo para poder solventar la brecha generacional que vamos a tener, porque vamos a hablar de una generación, de diferentes generaciones compitiendo entre sí y desarrollando entre sí en las organizaciones, para poder ayudar a la generación X, que era la preocupación que tenía Luis Diego, ¿verdad? De cómo vamos a lograr capturar ese talento y cómo lo vamos a insertar para que evidentemente no quede desfasado con la velocidad que nos está poniendo el acceso a la tecnología, porque evidentemente pues hay retos en temas de adaptación, flexibilidad, que tiene per se algunas generaciones, ¿no? Entonces, definitivamente para nuestra perspectiva, la generación X es una generación que va a requerir mucho acompañamiento y mucha flexibilización de las organizaciones. Vamos a requerir organizaciones más humanas, que tengan la capacidad de entender que las organizaciones del futuro van a estar lidiando con muchas generaciones, con muchos intereses distintos y con muchos límites también en sus procesos de aprendizaje, y entendiendo que el talento es escaso, la
la captura, el reskilling, que es tan famoso ahora hablar de esta tendencia en recursos humanos. El reskilling va a ser fundamental para poder subsanar la escasez del talento, integrando a otras generaciones que quizás hoy por hoy pensamos que no están tan preparadas, pero la realidad es que vemos muchísimos personas que están en este rango de edad hambrientos de oportunidades de desarrollo y que las empresas ojalá logren también aperturar sus procesos para capturarlos y no dejarlos pues fuera de este proceso de adaptación de las tecnologías dentro de los ciclos productivos de las empresas. Don Enio. El colegio acuerpa un conjunto de profesionales que tiene una tasa de desempleo de alrededor de 4%. O sea, ciencias económicas tiene alta demanda y el colegio pues juega un papel. El principal programa que tenemos, al que le dedicamos, medido por el que le dedicamos más recursos, es el de capacitación. Y desde hace años le apostamos a las habilidades blandas fuertemente. Encontrábamos que los profesionales no estaban recibiendo habilidades blandas en las universidades y cuanta oferta de empleo aparecía para profesionales nuestros, se pedían habilidades blandas, liderazgo, trabajo en equipo, manejo de conflictos, y eso no estaba en el currículum de las universidades. También hablamos con las universidades para recomendarles que lo incluyeran. Pero así como eso, cambia la ley de contratación administrativa, para citar un ejemplo. Eso le cambió las reglas de juego a muchos de nuestros profesionales. Bueno, se dieron cursos de capacitación sobre la ley de contratación administrativa, no recuerdo cuántos se dieron, hasta que la demanda se satisfizo. Eso juega en la dinámica, o sea, somos un actor en la dinámica de la adaptación constante a ese cambio que están teniendo nuestras profesiones. Estamos en un sector en donde el mercado nos está favoreciendo, pero aún así, si no mantenemos los conceptos de formación permanente, de actualización, reskilling, la inteligencia artificial, no sabemos cómo va a redefinir en 5 años el ejercicio profesional nuestro. Y los que hemos vivido varias revoluciones tecnológicas y nos hemos tenido que reinventar, sabemos que hay una responsabilidad personal de las organizaciones, de las empresas, de las universidades, porque el ritmo de cambio de este fenómeno que estamos viviendo ahora es el más acelerado de la historia de la humanidad. Así es que estamos ante un fenómeno nuevo en el que todos los actores, sean colegios profesionales, universidades, empresas, organizaciones, tenemos que pensar, porque es un desafío para la humanidad y en particular un desafío para el país, con las características que tenemos de grupos rezagados, de brechas, de una serie de problemas estructurales heredados que colocan a todas estas poblaciones en condición de desventaja respecto a la empleabilidad del futuro. Un comentario antes de plantearle una nueva consulta a don Luis Diego. Una cosa que a mí me llama la atención como periodista es que, a nosotros nos llega mucha información de las empresas que están buscando personal, o que tal empresa abrió 50 plazas, a veces son 300, a veces, ¿verdad? Pero muchas veces cuando tal vez uno vuelve a interactuar con esa empresa, se da cuenta de que esas 50 plazas que anunció en la fecha tal no las pudo rellenar, justamente porque no encontró al personal que estaba, exactamente el personal que estaba buscando. Y aquí yo quisiera darle un consejo a la gente que está buscando un trabajo. ¿Por qué? Porque tal vez algo que tenemos que hacer es que estudiar un poquito, bueno, tal vez esa empresa
tal vez yo tengo el conocimiento profesional que esa empresa necesita, pero como ahora hay que sumarle todas estas otras cosas que ustedes han estado mencionando, tal vez fui a la entrevista, pero parece que en la actitud o que en los conocimientos adicionales no soy capaz. Entonces, tal vez puede sonar como decir, no, hombres, pero ¿cómo me voy a preparar más específicamente para una empresa? Tal vez no sea una mala idea. ¿Por qué? Porque a las empresas les está costando llenar esas plazas que tienen abiertas. Y de repente, tal vez, si yo estudio un poquito esa empresa, un poco de los valores que tiene, de cómo es que ha escogido a la gente, tal vez si le añado eso, puede funcionar. Escuché a unos expertos hablando de eso y quería aprovechar de hacer el comentario. Yo quiero consultarle a don Luis Diego qué consejo le da a las empresas y qué consejo le da a las personas que están buscando trabajo en relación con este tema de la inteligencia artificial. Yo sé que es muy difícil resumirlo de esa manera, pero ¿cuál es el consejo para las empresas y cuál para las personas que están en busca de empleo? Sí, creo que el primero y el inmediato es entender con las personas adecuadas cuál es la inteligencia artificial que crea los sistemas capaces para ayudarme a mí como empresa. La inteligencia artificial como tal es un universo de soluciones en las que yo tengo que entender, me tengo que informar, me tengo que educar para poderla implementar en mi organización, pero la tengo que implementar con responsabilidad y respeto. Hablaba el compañero al inicio de esta conversación sobre las consecuencias psicológicas en las personas que no tienen empleo y qué va a pasar ahora también con las que lo tienen y se ven amenazados por este tipo de soluciones. Entonces, lo primero y lo más importante es informarse, educarse, usar la inteligencia artificial con respeto y ética y proteger los datos personales de sus colaboradores. Para eso tiene que hacerse acompañar de personas que sepan de ciencias de datos. Muy peligroso salir a adquirir soluciones que no necesariamente se adapten a la realidad de la empresa o que no me vengan a solucionar, porque saben que es el tema, que puede ser riesgosamente caro y financieramente puede ser un golpe de que algunas organizaciones no se puedan levantar si intentan una transformación hacia la inteligencia artificial con una herramienta que no sea la adecuada. Eso del lado de las empresas. Y del lado de las personas, yo les invito seriamente a que le pierdan el miedo a esa realidad. A mí me gusta poner como ejemplo que hace 400 años Pascal se inventó la calculadora. La calculadora que hoy conocemos fue inventada hace 400 años con sus mejoras y demás. En aquel momento, cuando esta calculadora hacía los cálculos iniciales, y todo el mundo dijo, se acabaron los matemáticos porque la calculadora lo hará todo. No es cierto, al final del día, la calculadora se convirtió con el paso de los días en una herramienta que nos hace más fácil la vida. Exactamente igual se va a dar con la inteligencia artificial, siempre y cuando tomemos las medidas éticas y de respeto para que ellas no invadan los espacios más íntimos del ser humano. Entonces, desde el lado de las empresas, prepararnos para esta realidad y sobre todo no negarse a esta realidad, porque no es opcional, ahí está. Y para las personas también entender que hay algunas soluciones que inclusive pueden ser aprendizajes y capacitaciones que no requieren años para lograrlas. Hay muchísima información en las redes de empresas serias que pueden dotar de diplomados, de certificados, de herramientas para que la persona pueda dominar parte de estas tecnologías. Pero como país tenemos necesariamente que enfrentar esta tormenta perfecta de inflación, de problemas en las cadenas de suministros, el tema de las conectividades, etcétera, y sentarnos a resolverlo, porque al final del día es nuestra obligación resolverlo y tenemos que fomentar temas de innovación, de emprendimiento, solucionar desde una visión
no temerosa. Rompamos el miedo para que lo podamos aplicar con responsabilidad. Muchas gracias a don Luis Diego y quería plantearle la misma pregunta a don Luis Antonio, ya en aras de ir cerrando. Claro, bueno, como lo comentaba al principio, yo pienso que el principal consejo que le puedo dar es a las personas que están buscando trabajo. Cuiden su salud mental, no se desanimen, no, yo sé que es muy difícil decir no se frustre cuando está en juego mi estabilidad económica, cuando está en juego el sustento de mi familia, pero es lo peor que podemos hacer, ¿verdad? Cuidemos nuestra salud mental en ese aspecto. Incluso a pesar de la edad. Por supuesto, ¿verdad? Incluso a pesar de la edad. Busquemos y tengamos claros objetivos reales. No puedo pretender yo venir egresándome de la universidad y pretender ser gerente o aplicar para puestos de gerente de una transnacional. Tengo que saber que tengo que ganarme ese derecho de piso, que tengo que crecer, que tengo que pasar también por la universidad de la calle, ¿verdad? Que es otra, aparte de la universidad formal como tal. Entonces tengamos objetivos reales, tengamos también esos objetivos reales basados en el contexto actual, que ahora don Enio nos lo expuso muy claramente, ¿verdad? Donde tenemos que entender también que a veces hay que bajarle un poco también a nuestras expectativas en muchos aspectos, ¿verdad? Poder comprender cuáles son mis aspectos de mejora, pero realmente dejando de lado el ego y comprendiendo que todas las personas tenemos siempre algo que mejorar y que si en una empresa me dicen que no, en otra también me dicen que no y en otra me dicen que no, el denominador común soy yo, no es la empresa, ¿verdad? Entonces tengo que comprender que algo en mí está fallando y que tengo que trabajarlo, que tengo que desarrollarlo y que tengo que potenciarlo, ¿verdad? Tengo que cerrar esa brecha, ya sea técnica o sea actitudinal, pero tengo que trabajarla. Entonces, lo peor que podemos hacer es deprimirnos, es salir de esa contienda, de esa búsqueda, ¿verdad? Porque no nos va a permitir, ¿verdad? Realmente no nos aporta nada salirnos, al contrario, tengo que reinventarme constantemente, tengo que estar gestionando. Yo se lo digo a las personas que a veces están buscando trabajo, pero a veces también tenemos que reconocer que hay expertos en otras áreas que nos pueden ayudar. A veces yo me he topado con cada currículum, ¿verdad? Que yo le digo, ese currículum está muy mejor, se puede mejorar muchísimo, ¿verdad? Desde lo estético hasta la manera de presentarlo. Entonces, busquemos todas esas ayudas que muchas veces son gratuitas. Por ahí yo me recuerdo que ahí el colegio también ha hecho capacitaciones en este tema, ¿verdad? Y por ahí también hay algunos live que están ahí en el muro que pueden buscar donde profesionales explican cómo ser competitivos, cómo ser más atractivos, ¿verdad? Ayudémonos, no somos ¿verdad? Todopoderosos, ¿verdad? Tenemos que entender que hay personas que nos pueden ayudar en este proceso y que lo más importante es justamente mantener nuestra estabilidad emocional. Muchas gracias a don Luis Antonio y doña Karina. ¿Cuál sería entonces el consejo suyo para el empleador y cuál para la persona que anda en busca de trabajo? Y quería recordar una cifra que estuvimos hablando antes fuera de cámaras, la de los 5 millones de plazas que van a desaparecer. Sí, definitivamente estamos en una era de cambio. Tenemos que aceptar de que hay muchas de las posiciones que hoy actualmente existen van a desaparecer sobre los próximos 5 años. Nuestros estudios hablan precisamente de 5 millones de roles que van a desaparecer, pero también tiene una noticia positiva que dice hay otros 90 millones de posiciones nuevas que se van a generar en los próximos 20 años. Eso significa que si bien estamos ante una cuestión que ahorita lo leemos como un reto, un desafío, cómo lidiamos con la inteligencia artificial, con la digitalización, con una era de cambios tan rápidos,
también estamos ante una oportunidad para que todos logremos ser más creativos en las posiciones que queremos ocupar. Mi mayor consejo para los candidatos que andan en búsqueda de empleo o desean cambiar tal vez un empleo es, hoy por hoy necesitamos ser creativos. Y con la creatividad me refiero a si usted tiene la oportunidad de analizarse, de entender cuáles son aquellas habilidades con las que cuentan. Hoy por hoy para nosotros los empleadores valoramos muchísimo a aquellas personas que pueden aportar su experiencia vivencial en la práctica. Entonces, ¿cómo aquellas experiencias de mi vida personal, profesional, académica, me pueden ayudar para poder afrontar retos que las empresas tienen? Los retos de hoy son muy distintos a los de hace 5 años. Hace 5 años nos preocupaba si la persona tenía la capacidad para hablar inglés y pues encender una computadora, apagar una computadora, ingresar a ciertos sistemas. Hoy por hoy a las empresas nos preocupa si las personas van a ser capaces de adaptarse a los cambios, si van a ser líderes, si van a poder trabajar en equipo, si tienen la capacidad o la autodisciplina, si son personas que tienen resiliencia. Entonces, son elementos que no requieren un título académico, sino que requieren una mayor conexión con lo que nosotros a hoy hemos construido como seres humanos y pues evidentemente pues siempre la complementariedad de estudios pues va a ser útil. Y eso obliga también a reinventarnos, ¿no? A entendernos constantemente y a estarnos viendo si yo para los empleos del futuro estoy preparado para afrontarlos. Para las empresas definitivamente humanizar sus procesos de selección. Tenemos que entender que también venimos de una pospandemia y que muchas de las personas también tienen retos para lograr insertarse en el mercado laboral, que nuestros reclutadores y reclutadoras tengan la sensibilización de cómo manejar un proceso de selección con los candidatos y sobre todo entender de que esto es una tarea de todos para la empleabilidad. Y para poder solventar esa brecha de escasez que tenemos de talento, las empresas también van a tener que replantearse cómo retener a su talento a través de la generación de habilidades. Esos serían para mí los comentarios. Muchas gracias, doña Karina. Y bueno, antes de darle la palabra a don Enio, quería rescatar de lo que decía don Luis Diego ahora. A mí me encantó porque yo soy de las que he estado viendo a la inteligencia artificial como Terminator. Entonces, me encantó el ejemplo que nos puso don Luis Diego de la calculadora que iba a desaparecer a los matemáticos y bueno, tantos años, 400 años después, estamos viendo que ambos han convivido y ojalá que el mundo entero y sobre todo aquí que en nuestro país logremos prepararnos y adaptarnos para que podamos convivir al tiempo en que esta inteligencia artificial está avanzando tan rápido. Me gustó mucho también lo que mencionaba Luis Antonio sobre el tema de cuidar la salud, porque una de las cosas que podría hacer que cuando llegamos y estamos frente a ese empleador pueda hacer que ese temor, esa ansiedad, ¿verdad? Porque estemos descuidando esa salud mental, incluso proyectemos algo que no es correcto, tal vez hasta por ese temor que tenemos a no encontrar trabajo. Y por supuesto destaco de doña Karina esta necesidad de que estemos en una constante capacitación y que esto es tarea de las empresas y también tarea de nosotros los trabajadores, de los profesionales que queremos adueñarnos de una plaza. Don Enio, ya casi para cerrar entonces, por favor compártanos sus reflexiones. No hay que temer el cambio técnico. Al cerebro le enseñamos a hacer cosas que después las máquinas lo hicieron mejor. Tuvimos que enseñarle a funcionar como calculadora porque no había calculadora. Una vez que hubo calculadoras, los humanos nos quitamos porque hacíamos más errores que la calculadora. Aprendimos a pensar como computadoras porque no había computadoras. Yo podría dar muchos ejemplos de mi profesión, lo que calculábamos manualmente y que ahora lo hacen paquetes estadísticos en cuestión de segundos sin errores. Entonces,
nos va liberando de hacer cosas para las cuales las máquinas son mejores. Lo mismo va a pasar o está pasando con inteligencia artificial. Yo en ese sentido no temo, porque la experiencia de mis décadas de vida profesional me muestran que lo que hace es liberarnos de las tareas que las máquinas hacen mejor, pero nos dejan la parte de creatividad, de análisis, de intuición, de trabajo en equipo, más necesarios que nunca. Eso que nos hace humanos, nos libera de lo que no somos máquinas para calcular o para hacer. Entonces, yo soy optimista respecto del futuro. Se van a destruir trabajos, sí. También se van a crear y se abren nuevas posibilidades para la humanidad. Y para las empresas, no puedo dejar de dar un concepto como economista o recordar un concepto. Claro. Hay muchas opciones de inteligencia artificial. Siempre debe hacerse el cálculo de la tasa de retorno, el ROI. No es porque es muy novedoso o porque es muy sexy o porque está de moda la solución adecuada a mi empresa. Póngale números. ¿Qué es lo que me va a resolver? Y si me va a pagar y qué es lo que me va a permitir. Al final, el sentido común, el análisis económico debe privar en esas decisiones también. Muchas gracias, don Enio, porque, bueno, por estas reflexiones y que también siento que es un mensaje de esperanza para prepararnos y para no temer, para tener fuerza ante el cambio. Quiero leer brevemente algunos de los comentarios que algunas personas nos han escrito. Por acá nos dicen que el colegio tiene un programa de capacitación muy bueno para sus colegiados. Nos dicen, excelente el tema, muy interesante, se aprende muchas gracias. En varias ocasiones han felicitado a los panelistas que nos acompañan esta noche. Nos dicen también, excelente tema, muy interesante, algo que mencionaban acerca de las empresas y la necesidad de que capaciten y desarrollen las carencias de sus colaboradores. Creo que, sinceramente, en que se debe perder los miedos a que se marchen creyendo más en ellos y su lealtad. También nos mencionan por aquí que no solo las empresas privadas deben capacitarse, sino también las públicas. Muy bueno el análisis sobre inteligencia artificial. La empresa privada debe invertir en preparar profesionales para cubrir plazas a su medida, y otras personas que nos dicen que el tema ha estado muy interesante. Bueno, entonces de esta manera estamos llegando al final de este primer programa Tendencias. Recordarles entonces que el Colegio de Ciencias Económicas va a estar llevando a cabo este programa, que se van a estar analizando temas tan interesantes como el que hemos tocado esta noche. Agradecerle a don Luis Diego, que nos ha acompañado desde Miami de manera virtual, a don Luis Antonio, a doña Karina, a don Enio y por supuesto a ustedes que han estado con nosotros en este programa. Invitarlos entonces para que nos estén acompañando en una próxima oportunidad y les agradecemos mucho su atención y su compañía. En nombre del Colegio de Ciencias Económicas, que tengan una linda noche.